Hoy vamos a trabajar unas pequeñas nociones básicas de la ética y su relación con nuestra sociedad, especialmente con nuestra sociedad administrativa en Colombia. La ética, repito, muchachos, ha sido durante muchos años un concepto que se trabaja ampliamente desde la filosofía y se ha trabajado desde el derecho y desde las normas religiosas, entendidas Sí, antiguamente como una norma verídica y real. La ética es un concepto que se inicia y se origina en, y parte de propuestas y de análisis de filósofos antiguos en cómo poder ordenar las decisiones de forma justa, coherente y racional, por llamarlo de alguna manera. La definición de ética. La palabra ética proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo éticos, derivado del ethos, que significa carácter o perteneciente al carácter. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Cuando la universidad propone para ustedes una clase, una materia que tenga como protagonismo estructural la ética y la responsabilidad social, no lo hace pensando en que, como hablábamos al principio de las sesiones, que era algo de relleno o algo de maquillaje para un currículum académico. No, es más aún, estamos pensando que la ética y la responsabilidad social debe suministrarse en carreras profesionales de todo tipo, desde las humanidades hasta las ingenierías, porque esto determina la función profesional que adquiera este personaje que estudie. Es decir, la ética será el marco en el cual tomaremos nuestras decisiones, en muchos casos a nivel personal y en otros casos a nivel profesional. Pero hemos trabajado bastante la responsabilidad social empresarial a diferentes niveles, corporativo, personal, administrativo, ambiental. Hemos visto alternativas al mercado desde la sostenibilidad, pero hemos dejado de lado un poco para hacer un gran piso para poder tratar estos temas y es la ética. La ética acá es lo que llena nuestro vacío conceptual. La responsabilidad social suele ser más un acto físico, material, que evidencia la necesidad de la empresa en hacerse notar en la sociedad. La ética es más bien un conjunto de principios que están atravesados por diferentes valores o virtudes, como los llamarían unos profesionales en España, y que veremos más adelante. Tenemos que tener claro que la ética, como la conocemos actualmente, es una herencia griega, es una herencia latina, o sea que va a venir más o menos unos 2000 o 3000 años creándose este tipo de pensamiento, este tipo de conceptos en la sociedad que llamamos hoy occidental. Por eso decimos que muchas de las cosas en nuestra actualidad vienen de los griegos, los romanos y aún así del cristianismo europeo medieval. Entonces, el carácter ético es bastante griego, romano, pasa a la cristiandad y de la cristiandad pasa a nosotros con diferentes características y pesos semánticos. Pero el que trataremos hoy es una expresión y lo entenderemos desde los significados griegos. Tenemos que, claramente muchachos, tenemos que evidenciar una diferencia entre moral y ética, que suele confundirse. La moral la entenderemos como un conjunto de principios a base de tradiciones que en muchos casos pueden estar bien o mal. Y la ética es un conjunto, un resultado de capacidades personales que se construyen en el tiempo que determinan la toma de decisiones a nivel profesional o personal. Moral, lo vamos a definir, es todo conjunto de principios adoptados socialmente y que trazan una relación muy estrecha en la tradición.
ético, todo conjunto que da por resultado la capacidad de discernir entre el bien y el mal en un sentido positivo y universalista. Cada una de estas opera en distintos aspectos de la sociedad. La moral podríamos entenderlo que cada ser humano tiene una moral. Persona que diga que esa moral tal vez no conoce que el hombre está estructurado, como ya lo veremos, naturalmente para adquirir una moral. La moral está encima de nosotros como individuo y como sociedad y es aquella que nos nutre nuestra cultura. Entonces, damos cuenta de que la moral en una etnia indígena o nativa de Colombia del Cauca no es la misma que la moral católica occidental que está impresa en Popayán en la ciudad, por poner un ejemplo. Entonces, cuando hace un par de meses, o sea, no, creo que un mes, se derriba una estatua de un conquistador español en una tierra indígena, no es por cuestiones racistas, populistas, no, es que estamos hablando de que la moral de diferentes tipos de sociedades están enfrentadas. Para la moral tradicional del pueblo indígena es una persona que ha avasallado su cultura, su sociedad incluso su movilidad. Para la cultura católica occidental es el símbolo de la destrucción del ganador que representan ellos. Entonces, no es que hayan diferentes tipos de concepciones de la justicia, sino diferentes tipos de concepciones de la moral. Y la moral, en este caso, ahí la ética también entraría a jugar, pero la ética debería ser transversal a las dos y debería ser el resultado de las capacidades idóneas del sentido del bien y del mal. Ahí entraríamos éticamente a hablar, no moralmente hablando, como salieron algunos políticos a decir que moralmente hablando estaba mal, no. Moralmente hablando está bien porque el pueblo que lo hace reconoce que moralmente bajo sus tradiciones están defendiendo su identidad. ¿Qué pasa? Éticamente, según la ética, deberíamos analizarlo y pensar si estuvo bien o mal. Bueno, cada uno de estos aspectos, muchachos, está determinado por el Sí, contexto social en que se da. sí, sí. La ética está determinada por el contexto social en que se da. Es decir, la ética y la moralidad pueden cambiar. La moralidad es mucho más amplia. La moralidad, por eso, es un concepto político importante. Recordemos a Jorge Eliezer Gaitán, por allá por los años 40 del siglo pasado, en que pregonaba políticamente no la apertura económica, no la salvaguardia del trabajo industrial, para nada. Proponía la restauración moral de la nación, porque él planteaba que si él venía desde una escuela italiana, desde Lombrosio hasta Enrico Ferri, eran tipos que pensaban que la conducta podría cambiarse y podría estar determinada por ciertos aspectos exógenos que condujeran a un mejor tratamiento del ser humano. Gaitán pensaba que al restaurar moralmente la nación, el concepto principal es moral, tendría una forma de cambiar los pensamientos y los actuares de la sociedad colombiana, no desde lo económico, no desde lo político, sino desde lo moral. Claramente estaba pues muy equivocado, ya que la moral que impregna en Colombia es una moral del que el vivo vive del bobo y una moral del más avispado, por llamarlo de alguna manera, si me permiten estas palabras coloquiales, o el que más corra, no importa cómo, es el que gana. Entonces vamos a tener que moral son conceptos tradicionales que en algunos casos pueden no estar bien o mal. La ética es un conjunto de características que se construyen en el tiempo, se practican y se mejoran o se empeoran. En cambio, la moral suele estar ya estática porque es un concepto que se construye en muchos años más que la ética. ¿Qué es importante, muchachos? Hay que clarificar y asociar que la ética significa carácter. Entonces, la ética es un carácter en su máxima expresión. Es la forma en que el ser humano construye el tamiz con la que tomará sus decisiones.
y valorará las decisiones del otro. Por eso es tan importante. El carácter se dice, según Sigmund Freud, que se construye a partir del año 1 al año 5 o 6, en los que el ser humano interactúa de forma natural y de forma inicial, o sea, sus primeras interpretaciones son en estos años con casi todos los aspectos de la vida. Y de las conclusiones, síntesis que saque en estos años, determinará ciertas características a futuro. Eso es lo que nos dice Sigmund Freud hace muchos años ya, aunque se reevalúa y se puede pensar que el hombre está en construcción hasta el día de su muerte, ya que podemos transformar nuestras actitudes desde que transformemos nuestras capacidades o nuestros hábitos. En este momento, muchachos, les quise colocar para qué sirve la ética. La ética es para la construcción de un carácter, del carácter. Entonces, la ética es o viene del griego que significa carácter. Tiene una característica fundamental, la cual es la formación desde la práctica. Es decir, el carácter es netamente formativo y podemos construirlo, destruirlo o simplemente tomar o no tomar. Pero el carácter y la ética en general se están construyendo todo el tiempo y se están alimentando. En este caso no de valores, sino de virtudes. Eh, la mayoría de los conceptos que usamos en este tipo de diálogos son conceptos griegos. Con el de ética me gusta mucho el de arte, que es el de el hacer las cosas bien, el del ser un profesional idóneo, el del ser, el querer ser el mejor en algo, pero de forma positiva, no el querer ser el mejor asesino, sino querer ser el mejor guerrero, porque el valor es una virtud intrínseca al guerrero. Entonces, la ética, cuando ustedes le digan, si tengo una moral distraída, es correcto esa afirmación, nuestra moral puede ser distraída por una cuestión tradicional de construcción de familia, pero la ética no. O sea, la toma de las decisiones debe determinar lo bueno, lo justo, lo malo y lo correcto. Ustedes me pueden decir en muchas ocasiones que lo correcto y lo bueno está determinado a cómo yo vea. O sea, que en una sociedad lo correcto puede ser robar la propiedad privada de otra persona. Propiedad privada, llamémoslo un celular, de forma violenta. Según su ética que construyó, según su carácter, puede ser bueno este acto. Pero desde los orígenes de la construcción del concepto de ética, planteamos que se debe discernir entre lo bueno, lo malo, lo falso, lo positivo, lo correcto, lo incorrecto. Es decir, nuestros parámetros van a ser estos. ¿Es correcto la vida o es incorrecto la vida? Pensaremos que es correcto la vida. Por ende, es correcto conservarla y no arriesgarla en ningún aspecto de la vida, ni por más oro que tengamos, ni por más nada que necesitemos. Es ético. En la antigüedad griega era ético quitar la vida de un contrincante de forma en batalla, sí era ético porque conservaba las virtudes. Es ético que las naciones se destruyan entre ejércitos. Teóricamente sería ético. ¿Por qué? Porque están haciendo un juego de la guerra a partir de reglas establecidas. Por eso está la Convención de Ginebra, el cual establece un marco jurídico y de reglamentación para el accionar bélico. Estaríamos hablando de que la sociedad está construyendo una ética de la guerra, en el cual es permitido hacer ciertas cosas, pero si vamos a lo más profundo del concepto, la ética debería determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, lo bueno la vida, lo malo la muerte. Lo bueno lo que conserva, lo malo lo que no. Lo bueno lo que genera la mayoría, lo malo lo que determina la individualidad. Más o menos estas acepciones universalistas, o sea, gigantes. Decir uno vive, uno muere, uno come, uno no come, uno duerme, uno no duerme. Este tipo de concepciones son universalistas, las cuales se entienden en casi todas las sociedades del mundo. La ética puede asociarse a la capacidad de diferenciar lo justo de lo injusto o lo bueno de lo malo desde un sentido universalista, les repito. Voy a tocar, discúlpenme las sensibilidades, las mujeres que están presentes. Una violación a una menor de edad, creo yo que en pocas sociedades se consideraría algo bueno. En pocas sociedades. Voy a dar excepción. Atila el 1
más o menos hacia el año 6 después de Cristo, después de la batalla de los campos cataláunicos, que fue más alrededor de París, fue cuando los guerreros normandos y los guerreros medievales de la Alta Edad Media combatieron a las hordas unas que eran arriba de Hungría y venían de lo que venían a ser los mongoles en el siglo XVI y habían saqueado Roma. Este señor uno tenía un dicho que era: no hay mejor placer que destruir a su enemigo, violar a sus mujeres y salar sus campos con asal. Desde la moral y de la ética de esta sociedad, la violación de la mujer del enemigo derrotado era una práctica aceptada y en muchos casos celebrada, porque la mujer ha sido históricamente el trofeo de guerra cuando no hay nada más que expoliar. Otro ejemplo les voy a poner también de ese tipo. Tras la Segunda Guerra Mundial en 1945, el ejército de la Unión Soviética del general, se me olvidó, discúlpenme, bueno, ya me voy a acordar, un general que peleó en Stalingrado, que premiaba o no premiaba, permitía que la soldadesca o los soldados tuvieran actos sexuales violentos con las alemanas, porque a modo de venganza de los actos que habían sufrido 3 o 4 años antes con la primera invasión. A raíz de esto, hay estudios que han demostrado que más o menos unas 100.000 mujeres alemanas intentaron suicidarse y más o menos de unas 10.000 a 40.000 mujeres alemanas de entre el 45 y el 49 se suicidaron a cuestión de las violaciones continuas. Hay casos datados en que mujeres ancianas por encima de los 50 años eran violadas por más de 80 soldados rusos. Desde la moral y la ética de la guerra del momento era permitido, o sea, esto se supo en los aliados Norteamérica, Francia e Inglaterra, en los cuales primaban ciertos derechos, pero la moral o la ética de ese momento que se había construido era permitir un cierto grado de venganza con el pueblo alemán y la nación alemana por el origen de la guerra. Así ha funcionado la ética y la moral. Un pueblo tan alto en cultura y en desarrollo del pensamiento como lo es Alemania, pudo verse permeado a un pensamiento fascista en el cual tiende a ser bastante moral. Cuando vemos y analizamos las ideologías totalitarias, se priman de la moralidad, pero su ética puede permear. O sea, yo puedo garantizar que voy a cuidar a los niños y que los niños son el futuro, pero ¿qué niños? Los niños alemanes. Entonces, los niños rusos y los que yo considero inferiores pueden morir. Y no considera la niñez transversal a la sociedad, porque mi moral me permite generar una ética aún más sesgada, en la cual mi conveniencia determina mi ética. Estamos hablando de que en la actualidad, en el inicio del curso, muchachos, yo les coloqué un video de una filósofa, la he estado siguiendo bastante tiempo alrededor del curso, y nos sugiere que la ética, más que la responsabilidad social, no es una materia, no es un concepto, es una necesidad social urgente en la actualidad. Pero ya vamos para allá. Por favor, verifiquen, se les voy a colgar otro videito para ustedes y para los de virtual de esta señora, que es bastante interesante conocer las visiones de la ética y la responsabilidad social que tiene, desde altos grados del intelecto como la filosofía. Y tiene una fundación hace más de 25 años dedicada a la gestación y a la implementación de programas de ética y responsabilidad social en España. O sea, es una profesora bastante capacitada, y cuando ustedes vean sus videos van a ver la humildad con la que esta persona se expresa sobre su vasto conocimiento. La ética debería servir en lo teórico para fomentar el carácter. Cuando usted fomenta el carácter, cuando usted le dicen, venga, mijo, discúlpeme la expresión, venga, mijo, que es que usted tiene que coger esta vaca para coger carácter, es porque se sobreentiende o se entiende que el carácter
es fundamental para el devenir de una persona o de un individuo, hombre o mujer. Porque a un buen carácter, a unas buenas prácticas éticas, tendrá un carácter formado para determinar y para enfrentar situaciones de la vida bastante complejas, como cuáles. Les voy a hacer un ejemplo de una película, ojalá para que la vean. Hay una película de Denzel Washington, más o menos de los años 2000, que se llama Gángster Americano. En el inicio de la película, el policía protagonista encuentra un carro de la mafia, de los traficantes de drogas, con más o menos $1 millón en los años 70. Esos son como ahorita unos 10 a 100 millones de dólares. No sabría hacer la conversión, pero era bastante dinero. En la estación de policía, en lugar de darle una reconvención porque está haciendo lo correcto, se está tomando una decisión ética a partir de un carácter bien formado, en la estación de policía, lo único que hacen es recriminarle el acto porque piensa que si el policía es capaz de devolver $1 millón, es capaz de intervenir a los policías compañeros que se dejen sobornar. O sea, no es un policía confiable para ejercer el acto de la corrupción. Mírenla, analícenla bajo este concepto y va a ser muy interesante porque entonces él está toda la película tildado de que no es confiable para sus propios compañeros. Y es bastante paradójico que pensemos que hacer lo correcto en algunos casos sea moralmente malo. Lo ético fue decomisar ese dinero y traspasarlo a un bien en el cual se le dará un destino social. Pero lo moral en ese momento era haberse cogido su dinero y repartirlo para entrar en un conjunto aceptado. Por eso en algunos casos la ética van en contravía. Y por eso también podemos decir que el carácter se forma a partir de morales tradicionales y de una ética. La ética sería el carácter que se construye y que puede cambiar a través del tiempo. O sea, podemos reconocer que los cambios en las personas existen y podemos ver que una persona a los 20 años sea de una forma y a través de la década termina experimentando un cambio trascendental a través de los 50. Un ejemplo de esto es Mahatma Gandhi, que fue un empleado eh, del derecho en Londres y por cuestiones de racismo decidió cambiar su ética y su carácter y convertirse en el alma grande de la revolución india. Entonces, la ética se puede cambiar y se puede transformar según los aspectos de la sociedad. Según en dónde nacemos. Si nacemos por llamarlo en Colombia, en el estrato 6 o en el estrato 1, seguramente nuestra moralidad cambiará o tendrá atravesadas varios conceptos como el no robarás, no matarás, pero una cosa es decir no robarás y no matarás en la casa donde no hay pan y no hay cultura o no hay nada, por llamarlo de alguna manera, aunque no se dice que la gente de estrato 1, la clase de estrato 1, no tenga concepciones éticas, que porque usted no estudie o no vaya a la universidad o no tenga un trabajo bien remunerado y le toque ser informal, que no tenga seguridad social, en fin, no quiere decir que usted no obre o no actúe en su vida de manera ética, porque eso es una excusa que se ha generado. Fíjese como yo soy pobre, entonces yo no puedo comportarme de forma ética, pero ¿cuántos ejemplos nos han dado de que la pobreza y la humildad es una característica de una buena ética? Saber llevar estos problemas materiales y de una forma ética hace creer que el carácter está bien formado, porque una cosa es ser ético con la billetera llena en el capitalismo y otra cosa es ser ético cuando no tenemos ni leche para darle a nuestros hijos. Entonces, y la gente en algunos aspectos dice, pues trabaje, pero socialmente que para allá vamos, estamos garantizando el trabajo. Es ético el manejo administrativo que se le está dando desde el gobierno a los dineros de nuestra nación. Eso es una cosa importante. Entonces, la ética yo vamos asociando que es el carácter. Acá les quise traer una asociación con el consumo ya para tratar un poco más del mercado. Y como les venía diciendo, el hombre, el ser humano, hombre y mujer, está hecho, estructurado para la moral.
Cuando usted tiene moral, usted tiene muchos tipos de moral, están asociados a las tradiciones. Entonces, una de las moralidades antiguas era que si usted se tatuaba, usted no era parte de una sociedad o pertenecía a ciertos grupos indígenas y se alejaba de la sociedad. Por eso, durante muchos años, en la cultura, los hombres y las mujeres tatuadas solo se tatuaban hasta el cuello y no dejaban ver sus tatuajes. Cuando ustedes vean tatuajes del siglo XIX, van a ver que son sesiones de fotos bastante artísticas, porque el conseguir que una persona se liberara de la atadura del que dirán y mostrara sus tatuajes era bastante paradójico, enigmático. La moral tiene algo que se construye y la ética que sirven para la toma de decisiones. O sea, nosotros tomamos nuestras decisiones de si yo cojo una gaseosa del éxito, discúlpeme por no nombrar otro, y me la tomo y no la pago, seguramente el éxito no tendrá una caída económica grande, cuantiosa, no. Así haya miles de botellas que se tomen. Pero moralmente no estoy destruido porque tengo unos conceptos mucho mayores, pero desde la ética estaría tomando una falta al considerar que no estoy pagando un servicio o un bien que no me corresponde. Ya, si mi moral es el comunismo, el anarquismo, el fascismo, que intervienen en que o que afirman que las cosas hay que tomarlas de forma positiva, o sea, proponer yo el cambio y no esperar que cambie, eh, estaríamos obrando mal. Entonces, la estructura moral y la paradoja de la elección están totalmente conectadas al determinar nuestras elecciones estén garantizadas, uno, por las influencias materiales, dos, por la estructura moral y tres, por la ética o el carácter que tengamos adquirido. En este caso, nuestras decisiones de consumo. ¿Cuántas veces hemos dejado de consumir algún producto que sabemos que tiene alguna connotación o alguna característica mala? Es decir, cuando nos damos cuenta de que H&M y Zara, estas multinacionales de la manufactura textil, tienen y construyen sus grandes emporios económicos bajo el trabajo infantil en muchos lugares en Bangladesh, en Bangkok, en Taiwán, generalmente en todo el cono, en todo el anillo del sureste asiático, deberíamos dejar de pensar en el estilo de vida que nos venden y pensar éticamente en cómo alimentamos una corporación que daña e incorpora socialmente una moral negativa. U otra cosa, British Petroleum BP se convirtió en uno de los productores de crudo más importantes. Cuando British Petroleum ve que socialmente está, como yo ya les he colocado el ejemplo, está mal, va y construye todo un discurso empresarial en fomento de la sostenibilidad y de las alternativas económicas. Pero entonces el personal que consume esto, el consumidor final, está en una paradoja. ¿Qué paradoja? De que sabe que moralmente y éticamente, que son dos cosas distintas, pero vamos a hablarlo desde la ética, que éticamente consumir el producto de esta marca da o va en detrimento de ciertos personajes del mundo. British Petroleum, la BP, la famosa BP, tiene una planta una refinería en Nigeria que no cumple ni los mínimos estándares de sostenibilidad y de contaminación de los cuales sí lo hace en Europa. Incluso BP ha sacado muchas de sus factorías del centro y norte de Europa y las ha pasado a la periferia de la Unión Europea. ¿Para qué? Para así poder reducir costos y generar relaciones comerciales con naciones donde los estándares de eficiencia y calidad ambiental son bastante tienen límites bastante sensibles, entonces se pueden traspasar fácilmente. Este señor, Barry Schwartz, tiene un libro que se llama La paradoja de la elección. Es bastante interesante, ojalá lo busquen, no, ojalá no lo, pues si lo pueden leer todos, se los agradecería, les va a servir mucho, pero al menos lean los artículos que están en la web, que es bastante interesante. La paradoja de la elección, porque más es menos, publicado en 2004, es un libro del psicólogo norteamericano Barry Schwartz. Así
como una paradoja planteada en el mismo sobre la satisfacción humana y la libertad de la decisión. Según los griegos, al nosotros adquirir una ética, deberíamos tener la capacidad de tomar una decisión, pero no una decisión cualquiera, sino una decisión acertada que vaya en conveniencia a lo que me conviene a mí como sociedad. Es decir, les voy a poner un ejemplo. El señor de la película 300, que yo creo que hemos visto todos, construye su decisión de enfrentar al imperio del cine. Estamos hablando hoy de ejemplos de cine. Entonces, de 300. ¿Ustedes ven que su decisión es moral o ética? Característicamente es una decisión moral en la cual él prima sus valores, aunque los valores no me gusta mucho usarlo, donde prima estas concepciones tradicionales de batalla y de guerra en cuestión de una ética que es un carácter y una decisión positiva o negativa. Él en muchos aspectos contradijo la ética del momento, que era no salir a la guerra porque había un festival lunar en los cuales estaba prohibido guerrear, pero su moral eh, trascendió a la ética y procuró la pelea. ¿Qué pasó? El guerrero, en especial en la historia, el guerrero tiene algo que puede trascender a la ética y a la decisión, y a la toma de una buena decisión, que es el valor. Tiene una virtud. Una virtud es otro de los conceptos que se deberían también manejar. Tiene una virtud. Cuando decimos que alguien tiene una virtud, es porque tiene algo muy positivo, algo que enriquece a la sociedad. En este caso, era la virtud del valor. El guerrero está acompañado de la virtud del valor y que en muchos su sacrificio y el sacrificio de otros, siendo no ético, cala dentro de las virtudes positivas de la sociedad. Por eso, en la cuestión de la ética y la moral, siempre hay una paradoja, siempre hay un sí y hay un no. Dicha paradoja propone la tendencia del ser humano a estar menos satisfecho con las decisiones que toma cuantas más alternativas tenga de dónde elegir. Es decir, cuando más porque en Estados Unidos las votaciones generalmente suelen procurarse entre dos bandos o entre dos personajes, porque su forma de elegir a sus gobernantes está diseñada para que a menos alternativas, menos posibilidades de errores al elegir, se presupone. Entonces, cuando tenemos muchas alternativas que posiblemente sean acordes a nuestras necesidades, la toma de una bajo características éticas y morales, en este caso, podría determinar una insatisfacción al creer y al tener la posibilidad de creer que otra opción pueda ser mejor que la que yo escogí. Cuando yo dudo de mi decisión, es que mi ética y mi carácter no están totalmente solidificados y no tomo mis decisiones bajo percepciones únicas o universales, sino que tengo percepciones particulares. Eso no quiere decir que tengamos una ética errada, sino que tenemos una ética en constante construcción, en que nos puede parecer hoy, 2020, que robar no es malo, pero de pronto en el 2030 las condiciones materiales, políticas y sociológicas de la sociedad nos dan, pasa tipo Mad Max como en las películas, y vemos que la concepción del robo cambia. Salvo que pase eso, entendemos que el robo a propiedad privada, como diría Oparin, en el origen de las especies o Engels, eh, es una concepción de organización social. Schwartz sostiene, él es un psicólogo, él es una persona que investiga las formas y las racionalidades del consumo. Schwartz sostiene en su libro que la eliminación de algunas opciones de los consumidores en gran medida puede reducir la ansiedad de los compradores. Cuando nosotros estamos ya cada vez metiéndonos más en el mercado, le planteamos que el consumidor tome una decisión ética y le planteamos 9 y 12 opciones de un mismo producto. En muchas ocasiones estamos generando la insatisfacción de este consumidor y estamos fortaleciendo una ética en la cual él toma una decisión a partir de ciertos criterios.
O sea, y forma su carácter en el consumo. En algunas ocasiones, ofrecer menos, como en el caso de Estados Unidos, garantiza que la decisión sea mucho más consciente al tener que analizar a fondo uno o dos opciones. ¿Por qué? Porque cuando tengo 10 opciones, seguramente no me voy a tomar el tiempo necesario por el mundo tan deprisa que tenemos en la actualidad para determinar y sopesar, hacer un balance coherente de cuál decisión será buena. Por eso en algunas ocasiones menos es más, pero al tomar una decisión desde una ética en el cual nosotros no nos sentimos satisfechos, entramos a la paradoja de la elección, la cual no nos genera un malestar material, un malestar físico, sino un malestar de pronto emocional y mental, en el cual la palabra es insatisfacción. La estructura moral del ser humano. El ser humano es estructuralmente dado a la moral, ya que son pautas con las que la cultura nos empapa y son el resultado de miles de años de convivencia unos con otros y de la relación con el medio que nos rodea. Les repito, la estructura moral del ser humano está determinada por nuestras tradiciones y mucho por la relación que tenemos con nuestro medio ambiente. Repito, hace 60, 70 años en Alemania se permitía la deportación de una persona amish, un judío o alguna minoría étnica y en muchos casos la exterminación o la castración física eh, para que no se reprodujera este tipo de etnias. Pero también se implementaron las primeras leyes en favor del cuidado del medio ambiente y el control de la caza de los animales. Nuestra ética como alemanes nacionalsocialistas del gobierno era que unos seres humanos no estaban por encima de la ética natural y se primaba la naturaleza en pro de otros seres humanos. Es decir, un judío niño blanco alemán podía ser muerto y desechado en pro de la conservación de un bosque en Teutoburgo. ¿Por qué? Porque desde esta ideología la ética podría ser permeada según la raza, la condición social o la procedencia. Pero la estructura moral, ¿qué era? La conservación, la tradición de la agricultura, pero nuestra ética puede permitirnos hacer cierto tipo y cierta toma de decisiones. Pero recordemos, todos los seres humanos somos morales y en algunos aspectos se quiere llegar a una ética común, no una moral común porque está atravesada por la cultura, sino una ética común que tamice nuestras decisiones y filtre la coherencia social que se quieren dar en las decisiones. La ética contra el peso de la corrupción. Cuando en los momentos sociales determinantes del mundo necesita administradores transparentes y con un carácter incorruptible, se hace necesaria la concepción de la ética como parte fundamental de las virtudes de nuestros administradores. Cuando me refiero a nuestros administradores, hablamos de los personajes que claramente manejan los dineros de nuestra empresa llamada Colombia, de nuestros, son nosotros los socios que pagamos impuestos, pero que en muchas ocasiones por falta de ética y no de moral, porque este señor puede tradicionalmente ser un buen padre de familia, un buen esposo, un buen amigo, un buen amante, pero éticamente en su profesión se desempeña de forma corruptible. Es decir, que recibes dinero, sobornos o material en especie para tomar una decisión no acorde a la mayoría. Porque cuando uno comete corrupción es la apropiación o la toma de decisiones que no vayan en detrimento de la mayoría o que vayan en detrimento de la mayoría. No es solo que recibe dinero, no, es que usted sí puede y si tiene la posibilidad en el gobierno de ver la corrupción y detenerla, usted éticamente está obrando mal si no lo hace. Entonces, la ética en estos momentos, la coyuntura social y de salubridad nos ha demostrado que la corrupción es el verdadero mal de Colombia, ni siquiera incluso el narcotráfico, que eh, podría ser un mal de las fases exteriores de la sociedad. Nos permea el interior, sí, sí, pero incluso deberíamos construirnos del interior hacia afuera, si pensamos de esta manera. Pero ¿cuánto se roban
en dinero y en material y en poder y en influencias los corruptos del país. Se roban billones y billones y billones de pesos que servirían para la construcción de hospitales, de colegios, de carreteras, de infraestructura. O sea, la ética sirve también para la evolución material de un país, de una empresa. Imagínense en una empresa donde todos estén robando los activos de la empresa, seguramente no durará 6 meses, pero uno o dos personajes saldrán con dinero y la gran masa de los trabajadores de la empresa quedarán desprotegidos laboralmente. Esto son las características de la corrupción. Hoy más que nunca se determina y se hace necesario que la ética sea estudiada en las carreras y sea todo el tiempo recordada desde la forma gubernamental, especialmente parlamentarios, personas con alto poder de decisión en el gobierno y que tengan la firmita para adelantar cheques, dineros, contrataciones. Generalmente ese tipo de materias y de materiales no se toma de forma ética. Vamos a dar unos datos de nuestra realidad muy pequeños. En Colombia, casos como el de Odebrecht, el programa de alimentación escolar y el carrusel de la contratación de Bogotá demuestran la corrupción como cualquier delito. Deja víctimas. La desviación de los recursos públicos y la toma de decisiones que benefician únicamente intereses particulares afectan la vida de las personas y disminuyen la legitimidad y la confianza del Estado. Estamos frente a una corrupción cada vez más compleja, difícil de atacar y con actores más sofisticados. Estamos ante una corrupción más compleja. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el delito o el concepto de corrupción evoluciona y se complejiza mucho más, pero la ética suele ser un concepto de primaria o un concepto de relleno. Al contrario, es el concepto y es la materialidad de la expresión, eh, diría aristotélica, sublime de una buena conducta. Cuando en una institución como la DIAN, que es la encargada de controlar la aduana, la administración de mercancías, su personal está o es corruptible, toda su institución deja de tener una ética correspondiente al fin de su trabajo. Es decir, debe sentirse intrínsecamente afectado por el tipo de conducta de su personal. Si soy una persona que trabaja en el consumo masivo de alimentación y mi asesor comercial maltrata a mi cliente por X o Y motivo, no está faltando simplemente a la característica de la función de su trabajo, sino que está faltando a la ética y a la promesa de valor, que pues, generalmente es ética de una compañía. Por eso es tan importante que la ética esté atravesada desde lo social, lo escolar y lo privado en las empresas, porque seguramente si la ética de nuestra empresa permea y entra en las éticas de los trabajadores, seguramente se desempeñarán de formas mucho mejor y tendrán un sentido de pertenencia mayor con su compañía. Pero cuando no hay sentido de pertenencia, robamos, como los casos de la alimentación escolar, así no nos importa que le estemos dando carne de burro a los niños y estemos generando niños desnutridos de baja condición. Es decir, una cosa es pensar que porque los inmigrantes venezolanos tienen hijos acá y ellos migran y ocupan plazas de trabajo y generan delincuencia, es malo pensar que el gobierno debería atender mínimo a los niños que están aguantando hambre. No es ético construir jardines para niños colombianos, mientras que la mayoría de niños extranjeros, por poner ecuatorianos en algún momento de la vida, o venezolanos ahorita, se están muriendo de hambre. Eso no es ético. Eso no es ético. Tal vez moralmente no lo hagamos, pero desde lo ético la decisión sería hacer un plan alimenticio para las dos comunidades, para todos los niños en general, o sea, ser universal.
La ética en este tipo de decisiones debería garantizar la universalidad, pero no podemos decir que éticamente está bien darle la comida a los niños colombianos y a los venezolanos no, por poner un ejemplo de los migrantes venezolanos. No quiero estigmatizar y ser peyorativo con la población venezolana. Vamos a hacer una pequeña definición de corrupción que me parece interesante que la tengamos claros. Son varias las definiciones que se encuentran sobre la corrupción. Por ejemplo, para Maldonado Copelo, la corrupción es, entre comillas, abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones. La corrupción puede ser la firma de un ingeniero ambiental en un proyecto minero de 50 millones de pesos, pero que no cumple con los estándares medioambientales. Es decir, un ejemplo, estoy divagando. El suministro de mercurio y los desperdicios de mercurio están siendo arrojados al río Tipití en el Cauca. Pero tengo yo la autorización del ingeniero ambiental que ha firmado por 5 millones de pesos. Esta decisión en lo económico no es trascendente, 5 millones de pesos se hacen, no importa, pero éticamente sobrepasó una decisión en la cual está afectando, puede afectar una comunidad. Es decir, la contaminación de fuentes hídricas puede llegar a la malformación si se toma, si una mujer embarazada toma agua con mercurio o el pescado. Es decir, a futuro estamos afectando a la sociedad. Por eso es que la corrupción no es que solo se roben el dinero, es lo que están afectando a un futuro. Y la ética es la única forma de combatir esto, ni las leyes punitivas, ni la cárcel, porque simplemente se van a volver más sofisticados, simplemente van a usar formas de tipo Batman, de esconderse, de realizar este tipo de negocios. La única forma es combatir desde abajo, desde la juventud, y manteniendo un pensamiento ético y una formación ética. Recordemos que la ética se forma practicando, se forma recordando, se forma enseñándole a su hijo y a su hija que el comportamiento ético debe ser transversal a las funciones sociales y a lo que se haga. Entonces, vemos que la corrupción se está convirtiendo en transversal a la sociedad. Desde el policía de tránsito que corrompemos con 20.000 pesos porque vamos en pico y placa, hasta el policía de tránsito que se deja comprar con 100 millones de pesos para pasar una mula con cocaína en la frontera de X departamento. Estoy poniendo casos hipotéticos. Colombia. La corrupción es un tema transversal en Colombia y la medida en que los medios de comunicación la abarcan diariamente y las investigaciones referentes a esta crecen incesantemente en el país e incluso en aquellas que recaen sobre los órganos anticorrupción. Vemos con gran preocupación que un fiscal llamado a ser el fiscal anticorrupción haya caído precisamente en el delito que estaba llamado a juzgar. Es impresionante ver que la persona que se ha formado durante 15 o 16 años en ética y transparencia sea la persona que organizaba todo un cartel para evadir la ética y precisamente ser corrupto en un buró anticorrupción. Generalmente debería ser la persona más transparente y más idónea, pero como es Colombia, vemos que no pasa. Es de tal magnitud que al revisar los datos de Transparencia Internacional de la última medición realizada el 21 de febrero del 2018, se puede ver que en Colombia tiene una calificación 37 sobre 100, lo que indica que entre 180 países ocupa el puesto 96. Esto es de un artículo que queda ahí pegado de la Universidad del Externado. Entonces vemos que Colombia a nivel internacional es uno de los países con más baja calificación en los estándares de transparencia. Vemos que la corrupción permea casi todos los aspectos. Y vamos a concluir con esto, muchachos. La ética debe ser
Si desde el Estado se dejó de ver la ética como una materia necesaria para la formación básica y se convirtió en formación ciudadana, en conceptos para la ciudadanía, eso está muy bien, pero la ética, como la corrupción que está tan inmersa en nuestra moral y en nuestra sociedad, debe ser la única forma y es la única forma para combatir este flagelo. La ética no solo se da desde lo institucional, sino se da desde nuestras casas, de nuestros hogares. Entonces, la propuesta es que tratemos de tomar nuestras decisiones principalmente, inicialmente en lo profesional, de forma ética. Y no, no trascendamos y no afectemos en el futuro a la sociedad que nos rodea. La ética es bastante importante y les repito, muchachos, para nuestra formación como profesionales. Todo el tiempo debemos estar transformándola, enriqueciéndola y practicándola. Así que cuando puedan ejercer la ética de forma material, háganlo. No piensen que simplemente es para personas que se creen buenas, no, debería ser transversal a nuestra humanidad. Muchachos, hasta aquí acabamos oficialmente. Muchas gracias.